Bienvenidos a todos. En este video tutorial vamos a desarrollar un programa de ejemplo cuya finalidad será mostrarnos de una manera práctica los beneficios de aplicar el patrón observador. El programa en concreto va a tratar de un gestor de autenticación de usuarios. Vamos a desarrollarlo primeramente sin utilizar el patrón observador. Vamos a ver y analizar qué pegas se han planteado y al aplicar el patrón observador, pues veremos que podemos resolver estos inconvenientes y nos quedaremos con esas ventajas y beneficios que nos ofrece. Entonces, primero vamos a desarrollar ese autenticador de usuarios sin aplicar el patrón observador. ¿De acuerdo? Pues vamos a crear un nuevo proyecto de Java donde vamos a poner, pues no sé, observer. Y vamos a ir a desarrollar cada una de esas clases. Bueno, lo primero es que este autenticador de usuarios va a requerir contar con una serie de componentes que son anexos a cualquier autenticación de usuario. Por ejemplo, pues queremos registrar la actividad de los usuarios en el sistema. Para eso necesitaremos un registro de actividad. Otra cosa que vamos a requerir va a ser un monitor de ataques, por ejemplo. Queremos también supervisar si pues, se introduce mal la contraseña, pues a lo mejor es posible que sea un ataque al servidor. O si en el caso de que tratáramos de cuentas de usuario que tuvieran un perfil, pues habría que abrir una serie de ficheros y habría que buscar pues, en ese perfil qué ficheros de la caché de ficheros necesita este usuario cuando ha introducido correctamente su login y su password. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar por esos componentes. El primer componente sería el monitor de actividad o el registro de actividad. Vamos a crear una nueva clase para él y le vamos a denominar activity log. Bueno, esta clase la vamos a crear primero el package. Vamos a meterlo en componentes. Ahora, nueva clase activity log. Vale, ya lo tenemos aquí. Bueno, ¿en qué consiste un objeto ActivityLog? Bueno, pues en objetos que el método que vamos a aplicar será el método que pasaremos un texto y eso en teoría pues debería pasar en un registro de actividad, pero vamos a hacer todo muy simple. Lo único que vamos a hacer es que se muestre por pantalla ese mismo mensaje. Por tanto, el método va a ser tan sencillo como este. Registrar actividad, log activity, que recibimos el texto de la actividad, activity, y lo escribimos en pantalla. Vamos a imprimir, si acaso, un encabezado, registro, para que se sepa quién está escribiendo en el registro, y mostramos la actividad. Parámetro de entrada. Ya está. ¿Vale? Este componente, entonces, lo que hacemos es para que represente un sistema de login, de registro, que nos acepta eventos del sistema y los muestra en el registro. Ahora, más componentes. Hemos hablado de otro componente que es el monitor de ataques. Bueno, pues vamos a ver el monitor de ataques. Clase attack monitor. Y también vamos a hacer lo que sea pues no real, sino pues eso, lo más sencillo para el ejemplo. Bien, en el estado de este objeto pues vamos a tener un campo booleano y ese campo booleano lo que nos va a decir es si estamos en modo sospechoso o no.
Por eso vamos a llamarle monitor suspicious activity, ¿vale? Queremos decirle que si tiene que monitorizar una actividad sospechosa o no. En este caso, por defecto, va a ser que no. Vamos a establecer un getter y un setter para este campo. Bueno, en realidad solo vamos a poner un setter. El set monitor suspicious activity. Vale, recibimos del código que invoque si tenemos que monitorizar o no. Nos va a indicar este parámetro de entrada. Y con esto pues damos valor a nuestro campo. Monitorizar o no dependa de esa llamada. Y pues a partir de aquí vamos a dar información de salida de si estamos monitorizando o no estamos monitorizando, pues imprimiendo el mensaje. Monitorizando ataques. Pues estamos monitorizando sí o no en función de lo que valga nuestro campo. Luego hemos establecido nuestro setter. Ya está. Con eso estamos diciendo, pues, pasa a monitorizar o deja de monitorizar en función de lo que sea el parámetro de entrada. Vale, pues este sería nuestro sistema monitor de ataques. El tercer componente es una caché de archivos para cargar los archivos que pertenecen al usuario cuando el usuario inicia la sesión. Sería otro tercer componente que va a ser file caché. También lo más sencillo posible porque estamos desarrollando un ejemplo y estas cosas pues no nos interesa entrar en el detalle. El método cargar ficheros es el método del que se encarga el objeto file caché. Una vez sepan, parámetro de entrada, cuál es el usuario y a partir del usuario pues ya saben qué ficheros tienen que cargar. No hacemos ninguna carga real, simplemente pues otro mensaje por pantalla. ¿Vale? Para indicar que estamos cargando o cargar archivos del usuario X, usuario que nos ha entrado en la variable, en el parámetro de entrada user. Y ya está, estos son nuestros tres componentes. Por tanto, nuestro gestor de usuarios pues requerirá cosas como cargar los archivos que tengan que ver o que pertenezcan al usuario con el perfil. Querremos detectar ataques y querremos pues, registrar la actividad que ha habido de inicios de sesión. Esto es bastante lógico. Bien, pues vamos ahora ya a nuestro gestor de autenticación. Nuestro gestor de autenticación, vamos a llamar a la clase Authentication Manager. Vale. Y nuestro gestor de autenticación requiere un método public boolean autenticar usuario. Y como os podréis esperar, pues parámetros de entrada, dos strings, usuario, y segundo string, el password. Esto es lo que le pedimos a un
autenticador de usuarios a un gestor de autenticación. Pues bien, empecemos con él. Bueno, en principio, ¿cuál será el resultado de la autenticación? Pues el resultado de la autenticación puede ser que sea correcto o que no. Vamos a dejarlo en una variable boolean. Resultado igual a inicializando en falso. Bien, haremos la comprobación típica de, vamos a ver, si el usuario equivale a o equals a un string que vamos a poner que esto tendría que venir de alguna consulta, base de datos o un fichero o lo que fuera, pero aquí lo que estamos simplificando al máximo, pues vamos a comprobar pues simplemente que el usuario coincide con esta cadena de texto, por ejemplo, y que el password pues es igual a pues esto, secreto mismo. Secreto. Bien, entonces en este caso pues sería una autenticación correcta. Si es una autenticación correcta, el resultado es verdad. Ha habido una autenticación correcta. Lo vamos a monitorizar también por pantalla. Imprimiendo pues, no sé, el usuario. Y ponemos el mensaje autenticado para que se vea que el usuario se ha autenticado y tenga el feedback el usuario del programa. Sabrá que te ha ido bien y que se ha autenticado. Bueno, pues ahora, si se ha autenticado, ¿qué tendríamos que hacer? Pues por lo menos en el monitor de actividad, anunciarlo como un usuario autenticado, cargar sus ficheros y decir pues que no monitorice, que apague la monitorización de ataques sospechosos. Por tanto, necesitamos acceso a esos componentes. ¿De acuerdo? Pues tendremos que agregarlos, lógicamente, en la clase Authentication Manager porque necesita utilizar esos objetos. Vamos a poner que, de alguna manera, sean objetos que agrega un objeto Authentication Manager. Por tanto, necesitamos un activity log necesitamos también el componente file cache y necesitamos también agregar un monitor de ataques. Tag monitor. Vamos a decirle que se llame la referencia monitor. Bueno, que los haya puesto así, estos son simples referencias, necesitamos crear esos objetos en realidad, luego vamos a, pues no sé, aprovechar aquí, para instanciarlos aquí mismo, en la declaración de la referencia. Y creamos un objeto nuevo activity log, aquí creamos un nuevo file cache y aquí pues un nuevo monitor de ataques. Vale, pues ya tenemos creado nuestros tres componentes que podemos utilizar dentro de la clase Authentication Manager con objetos de tipo Authentication Manager. Pues es el momento de utilizarlos. Si todo ha ido bien aquí y la autenticación es correcta, pues primero, en el log activity. Log, vamos a ver. Tenemos que decir que registre esa actividad. El mensaje, pues puede ser, pues registra que ha habido un usuario autenticado. Autenticado. El usuario, user. ¿Vale? Hacemos uso de el registro de actividad. Al componente de caché de ficheros, pues le pedimos que cargue los archivos del usuario user. Y al monitor de ataques le decimos que
no monitorice en este caso. Bueno, esto es si la autenticación es correcta. Y si la autenticación falla, pues dos cosas. Informar, mensaje, intento de autenticación fallido. ¿Y qué más? Bueno, pues al registro de actividad. Registrar la actividad con el siguiente mensaje. Autenticación fallida. Y pues no sé, algo más como para el usuario user. ¿Qué más? Bueno, pues monitorizamos también un posible ataque. Por tanto, establecemos el campo del monitor de comprobar actividades sospechosas a verdadero. Y ya lo único que nos queda al final es devolver el resultado resuelto. Bueno, aunque ya, como estáis viendo, es muy simplificado todo, la idea es que sirva de ejemplo de lo que queremos hacer si lo estuviéramos haciendo pues con un ejemplo un poco más real. Y nos queda, ya para terminar, escribir el programa principal. Bueno, el programa principal. El programa principal, vamos a crear una clase que se llame program. Perdón, es un proyecto, ¿no? Aquí, nueva clase. Program. Metemos el método main. Y ahora, pues una cosa que vamos a ver si solucionamos es que me han creado todo aquí en el paquete de componentes. Vamos a ver si lo podemos llevar aquí al paquete predeterminado. Y esto también. Este sí que se nos lo ha llevado, pero este le ha hecho una copia. Bueno. Vale, bueno, pues ya lo tenemos organizado más o menos como queríamos y vamos a escribir el programa principal. Programa principal, lo primero, como necesitamos un objeto de tipo Authentication Manager, pues vamos a crearnos uno y guardarlo en la referencia Authman. New Authentication Manager. Vale. Ahora aquí ya tenemos el objeto. Vamos a ponerlo a trabajar, pues por ejemplo, una autenticación que sea correcta, para ver lo que sucede cuando es correcta. Autentícame a un usuario que se llame, tenga username Rafa y que pasa como password secreto. Vamos a poner, por ejemplo, una línea aquí que nos separe el resultado para luego a continuación pues que veamos más claro cuál es el resultado en otra llamada. Autenticar usuario. En el caso de que el usuario se llame Juan, por ejemplo, y que nos pase como password, pues XXX. Bien, pues ya está todo. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ejecutar esto. Y comprobamos mensajes. Usuario Rafa autenticado. Registro autenticado a Rafa. Eso lo habrá hecho el componente ActivityLog. Registro más el mensaje que nosotros le pasamos. Cargando los archivos, la caché de ficheros. Y monitorizando ataques. En este caso, no.
Cuando estamos intentando autenticar a Juan, entonces intento autenticación fallido, eso ya no lo muestra el Authentication Manager, pues aquí. Y el registro de actividades, pues autenticación fallida del usuario Juan y monitorizando ataques, en este caso, pues es true. Y ya está, habíamos conseguido crear un administrador de autenticación. Pero claro, ¿cuál es el problema que tenemos en este diseño? Bueno, pues el problema que tenemos en este diseño es, primero, nuestro gestor de autenticación se acopla con estos tres componentes. Y si acaso quisiéramos añadir más componentes con acciones adicionales que haya que realizar cada vez que el autenticador determina que el usuario, las credenciales son correctas o que no son correctas, que esa es la misión principal del gestor de autenticación, detectar si son correctas o no las credenciales, pues de esta manera, con esta forma de desarrollarlo, nuevas acciones adicionales que se deban de producir en función de si la autenticación es correcta o no es correcta, tendrán que estar aquí, están acopladas con el gestor. Aparte de una segunda cosa que, bueno, más o menos he introducido ya, y es que se debe de conocer qué componentes necesitan llamarse cuando una solicitud tiene éxito y qué componentes hay que llamar cuando la solicitud pues no ha tenido éxito y no ha sido correcta la autenticación. ¿Eh? Entonces, aquí no tenemos el problema. Tenemos una clase Authentication Manager que está acoplada con esta serie de componentes. Bueno, pues ha llegado el momento de aplicar el patrón observador, puesto que hemos detectado que con nuestra solución tenemos dos inconvenientes en el diseño. Recordamos que los inconvenientes son el acoplamiento de la clase Authentication Manager con los componentes adicionales anexos a la autenticación, y no solo que se acopla, que necesita conocerlos, sino que además tiene que saber cómo llamarlos en función de si la autenticación ha sido correcta o ha sido no exitosa. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a crear una interfaz. Y esa interfaz la vamos a llamar Observer. Vamos a ir aplicando el patrón observador. La interfaz Observer es la interfaz que deben de implementar todos aquellos objetos que quieran recibir notificaciones de un sujeto. Por tanto, vamos a definir el único método de la interfaz Observer. Va a ser update. Y recibe como parámetros de entrada pues un string con el nombre del usuario y otro string, perdón, un string no, sería un boolean donde indicamos si la autenticación ha sido correcta con este parámetro success. Y así informamos al observador si la autenticación fue correcta y para qué usuario. Ahora, nuestros componentes deben de implementar la interfaz Observer si quieren ser observadores del sujeto que va a ser una autenticación manager. Pues vamos a empezar con el primer componente y vamos a hacer que implemente la interfaz Observer. Como esa interfaz Observer la tenemos en distinto paquete, pues hacemos un import, pero del Observer nuestro, no el que ya viene directamente en la librería de Java. Bien, y ahora vemos que lo que nos pide es que implementemos el método de la interfaz. ¿Qué se supone que hay que hacer en este método update? Bueno, pues
en el método update lo que haremos será llamar al método logActivity, ¿vale? Aquí de que estamos unificando la interfaz y todo va a ser update, y indicando que, pues bueno, una de las cosas que vamos a poner es así, constante de cadena, solicitando, vamos a poner solicitud de autenticación para, y aprovechando que tenemos el usuario y la indicación si ha sido correcta o no, pues ponemos autenticación para el usuario user más, pues vamos a ver si ha tenido éxito o no. Éxito y éxito sí, éxito no, nos lo va a decir el campo success. Y el hecho de llamar al método logActivity de los objetos ActivityLog, lo que hará será que se registre, bueno, aquí porque tenemos simplemente puesto que se imprime por pantalla, pero estaríamos pidiéndole que hubiese un registro de actividad con el siguiente mensaje. ¿Vale? Bien, esto sería la implementación de la interfaz observador en este componente. En el siguiente componente, el Attack Monitor, el detector de ataques, vamos a también a hacer lo mismo, implementar la interfaz Observer. Implementar la interfaz Observer implica que tengamos que añadir los métodos de la interfaz, una implementación para los métodos de la interfaz, y la implementación del método update será establecer la actividad de monitorizar la actividad sospechosa en función del campo success. Si ha habido éxito, recordamos que al contrario, exactamente, sería en función de si no ha habido éxito, pues si monitorizamos, y si ha habido éxito es cuando no monitorizamos. Por tanto, ponerle delante el operador de negación para que esto sea así. El último componente, el file caché, también vamos a hacer que implemente la interfaz observador. Importamos primero para que sepa de qué interfaz es, y ahora le pedimos que nos coloque el esqueleto del método update para implementarlo. Y el file caché lo que va a hacer es, en el caso de que sea exitoso la autenticación, llamar al método loadFiles. ¿De acuerdo? Y además el usuario, que es el parámetro de entrada que necesita aquí, pues se lo pasamos como argumento en la llamada. Ya tenemos el usuario que pasar al método loadFiles y sabremos si tenemos que llamarlo o no en función de lo que diga el parámetro success de tipo boolean. Bien, ya están nuestros componentes, son observadores. Ahora vamos a hacer que nuestro Authentication Manager sea el sujeto. Para ello vamos a empezar por crear la interfaz subject, que es lo que se entiende por ser un sujeto. Y la interfaz subject es la interfaz que define una serie de métodos para registrar un observador. Vamos a llamarle register. Y recibiremos como parámetro de entrada una referencia de tipo observer. Luego no vamos a saber qué objeto concreto es ese observador, si sabremos que es un objeto que ha implementado la interfaz observer. También vamos a permitir a los observadores desregistrarse para no recibir notificaciones. Vamos a determinar que el método se denomine unRegister.
y recibe como parámetro la referencia a un observador, cualquier objeto que implemente la interfaz observer. Y el último método de los sujetos es el método para enviarle las notificaciones a aquellos observadores que en ese momento pues estén registrados. Va a ser el método notify observers. Y cuando tenga que notificar a los observadores, deberá de saber con qué usuario debe notificarles y con qué resultado de autenticación, si ha habido éxito o no lo ha habido. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos. Bueno, pues la interfaz Subject podríamos hacer que directamente la implementase el Authentication Manager. Lo que pasa es que por comodidad o pues para separar un poco responsabilidades y que no quede todo en la clase Authentication Manager y quede un código un poco más limpio, vamos a ver cómo podemos implementar estos métodos register y onRegister y notify observers en una clase base que luego sea la que de verdad nos sirva de base para utilizar en el Authentication Manager. Y vamos a ver por qué. Bueno, pues creamos la clase subject base y esta clase base sí que va a ser la que implemente la interfaz. El caso es que implementar la interfaz supone dar un código para los métodos register, onRegister y notify observers. Bueno, pues vamos a dejar oculto en esta clase base, que ya por eso ahora vais a ver a qué me refería, es pues la decisión de diseño de que, por ejemplo, para trabajar con esto a bajo nivel vamos a utilizar un ArrayList. Un ArrayList que va a ser una lista cuyos ítems, cuyos elementos de la lista son precisamente referencias a objetos tipo observer. Por eso es un ArrayList y observers. Y a la referencia le vamos a llamar observers. Y la vamos a crear en el momento que podamos decirle que importe ArrayList y podemos inicializar ese nuevo ArrayList. Bueno, pues ahora ya sabiendo que tenemos que mantener la lista de objetos observadores interesados en recibir notificaciones en este ArrayList, el método register será tan sencillo como añadir a la lista de observadores mediante el método add la referencia que se nos pasa como parámetro en el método register. Cuando haya que desregistrar, desuscribir o dar de baja y ese objeto ya no está interesado, el observer ya no está interesado en seguir recibiendo notificaciones, pues entonces llamará al método onRegister y el método onRegister eliminará de la lista a este observador. Y ya cuando haya que notificar a los observadores, habrá que hacer uso de esa lista, recorrer esa lista, iterar esa lista, para cada observador haremos que ese observador vale, aquí lo tenemos. Como sabemos que son observadores, al recorrer la lista de los observadores en la referencia observer que se nos da en cada paso del for, sabemos que es un observador y podemos entonces llamar al método update.
no sabemos exactamente el tipo concreto que es ese observador, pero sí sabemos que implementa la interfaz observer, con eso lo hemos añadido a la lista, y por tanto sabemos que implementa un método update que necesita como parámetro de entrada el user y el success, que van a ser justo los datos que vamos a necesitar nosotros en el método Native Observers para simplemente, ¿veis?, recogerlos y pasárselos en la llamada al método update a nuestros observadores. Por tanto, el método Notify Observers lo único que hace es recorrer la lista de observadores y a los observadores invocar su método update, pasándoles como parámetro el user y el success que ha recibido propiamente el método Notify Observers cuando ha sido invocado. Y ya está, así tenemos nuestra clase base. Vamos ahora a la parte más importante, que es la modificación que debemos hacer en la clase Authentication Manager. En esta clase Authentication Manager va a suceder lo siguiente. Primero, mirad cuántas cosas van a ir cambiando. La clase Authentication Manager lo que hace es que extiende nuestra clase base, que acabamos de programar, Subject Base. ¿Vale? Por tanto, ya tiene definidos y hereda sus métodos Register, Unregister y Notify. Ya no necesita, que este era uno de los problemas que había, acoplarse con ni conocer ninguno de estos elementos. Todo esto no lo necesita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que al no necesitar esos componentes, estos errores de aquí van a desaparecer en el momento en el que yo lo comente. Esto ya no lo necesita hacer. Y esto otro tampoco lo necesita hacer. No hay llamadas al registro de actividad, no hay llamadas al monitor de actividades sospechosas, nada de nada. Como vemos, el método AuthenticateUser hace su responsabilidad principal, que es comprobar si las credenciales son correctas, y si las credenciales son correctas, se procede a decir que el resultado es verdadero e informar al usuario. No hay nada de acoplamiento ni decisiones que tengan que ver según el resultado, cómo debe llamar a esos componentes con los que se acoplaba. Entonces, ¿qué es lo que nos queda al final? Pues nos queda que antes de hacer el retorno de la función, notificar, este es el método de la clase base, que lo podemos utilizar entonces, notificar a los observadores, ¿con qué? Con el usuario user, y el éxito vendrá en la variable local result. ¿De acuerdo? Pues ya está. Esto es lo que tenemos que hacer. Como sujetos, informamos a quien pueda estar interesado de que en este momento hemos hecho una autenticación y tenemos la siguiente información: el usuario que se ha querido autenticar y el resultado de la autenticación. Y todos aquellos observadores, ahora, al llamar a Notify Observers, se produce el recorrido de la lista de los observadores que hayan estado registrados y no se hayan desregistrado, y uno a uno se irá llamando a su método update. Método update que, por ejemplo, en el activity log lo que supone es llamar al método logActivity, cosa que antes hacíamos directamente en el Authentication Manager y ahora ya no lo tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues solo nos queda una cosa, que es registrar a los observadores para que observen al sujeto. Y eso lo vamos a hacer obviamente fuera de la clase Authentication Manager, lo vamos a hacer en el programa principal. En el programa principal es donde ahora tenemos que hacer lo que hacíamos, voy a copiar,
aquí vamos a hacer que en el método main pues se nos cree tanto el activity log, ¿de acuerdo? Que habrá que hacer su correspondiente import. Se nos cree el componente, es decir, creamos los componentes lógicamente para que puedan funcionar, y el monitor de ataques. Una vez los tenemos creados, también creamos, esto ya lo hacíamos, el gestor de autenticación. Y ahora, antes de que empiece a funcionar toda la verbena esta, lo que vamos a hacer es registrarlos a cada uno de los 3 componentes para que escuchen a este sujeto. El sujeto outman, recordemos que tiene un método register y que recibe como parámetro a un observador. Pues podemos pasar en este argumento cualquier objeto o referencia que tengamos a un objeto que implemente esa interfaz. Y aquí tenemos las 3 que podemos pasar. Vamos una a una, sería el registro de actividad, otra que sería la caché y otra que sería el monitor. Y ahora que ya tenemos registrados como observadores del sujeto, este sujeto es el Authentication Manager, el objeto que hemos creado aquí, pues ya estamos entonces asociando que estos 3 objetos que hemos creado con estos news, y están en la referencia log, caché y monitor, son observadores del objeto que hemos creado aquí, el objeto de tipo Authentication Manager, mediante estas 3 instrucciones. Y sin más, pues ya podemos ejecutar el programa. Vamos a ir a ello con runas Java Application y probaremos a ver. ¿Vale? Vemos ahora lo que ha pasado. Tenemos el usuario Rafa ha sido autenticado y se ha llamado al registro de actividad. Recordad que salía este mensaje. Se han cargado los archivos del perfil y no hay que monitorizar ataques. Mientras que en la segunda autenticación, el intento de autenticación ha sido fallido. El mensaje de solicitud de autenticación para Juan no ha tenido éxito. Y por tanto, tenemos que monitorizar los ataques. Bien, entonces tenemos el programa que funcionalmente hace exactamente lo mismo, pero las ventajas son claras. Si vemos la clase que teníamos antes, el gestor de autenticación, bueno, pues ahora todo esto que he dicho comentaba, si lo elimino, quedará más claro que ya no hay ninguna referencia a ningún componente. En el caso de que quisiéramos agregar nuevos componentes ligados con la autenticación del usuario, con tareas adicionales que se deban de hacer cuando un usuario ha sido autenticado con éxito o cuando un usuario no ha sido autenticado con éxito, pero, en fin, queda constancia de su intento, nada de esas cosas que queramos hacer van a implicar modificaciones en ninguna medida, y esto también ya lo puedo borrar, van a implicar modificaciones en ninguna medida, como iba diciendo, en el código de la clase Authentication Manager, que queda ya cerrada a posibles modificaciones. Y eso sí, aunque esto ya esté cerrado a modificaciones, ya no hará falta modificarlo, sí que está abierto a ampliaciones, porque claro, es como estoy diciendo todo el tiempo, podemos ampliar añadiendo nuevos componentes en este programa que hagan tareas adicionales, como he dicho, cuando haya observando el proceso de autenticación y se les notifique si ha habido una autenticación correcta o ha habido un intento de autenticación fallido.
Entonces ya, por último y para terminar, vamos a crear un diagrama donde veamos la relación que hay entre las clases e interfaces que hemos utilizado para llegar a esta solución y ver gráficamente el diseño del patrón observador. Pues vamos a nuestro proyecto y vamos a decir que vamos a crear otro tipo de elementos que son diagramas de clases y le vamos a llamar pues observer. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es, para ver gráficamente nuestro diseño de la aplicación, es, pues vamos a añadir la clase observer, bueno, la interfaz observer, y vemos que tanto ActivityLog como el Attack Monitor y también el File Cache son clases que implementan la interfaz observer y que por tanto son observadores. Los dejamos aquí. Por otro lado, sujeto es esta interfaz, subject. Bien, y luego la clase subject-base, que nos servía para encapsular la implementación de cómo vamos a mantener una lista de los observadores que estaban registrados para luego posteriormente notificarlos. Y nuestro Authentication Manager, que es la clase que, derivando de subject-base, pues implementa indirectamente la interfaz de sujeto. Entonces, sí que vemos que los sujetos lo que agregan es una lista de observadores. Y aquí entonces vemos gráficamente el diagrama que corresponde con la aplicación de un patrón observador. No hay ningún acoplamiento, es el Authentication Manager no conoce exactamente cuáles son los observadores con su tipo concreto. El tipo concreto no lo conocen. Y estos observadores tampoco conocen el tipo concreto del subject. Tampoco están acoplados con el sujeto. Pues nada, esto ha sido todo. Yo espero que lo hayáis podido entender sin problemas y bueno, gracias por vuestra atención y hasta la próxima.